Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias, porque de nueva cuenta nos permites el honor, Señor, de profetizar tu palabra, de leer tu palabra, de declararla, Señor, a todas las naciones. Te agradecemos porque nos das esta oportunidad y porque sabemos que nuestros escuchas están ansiosos de oírla, Señor, de saber que hay un Dios vivo y verdadero que se preocupa por todos y cada uno de nosotros, que nos ha elegido para estar con Él, para morar en moradas celestiales, para vivir una vida eterna. Gracias, Señor, y que hoy sea tu voluntad hecha en cada uno de nosotros. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, señoras, señoritas, señoritos, todo lo demás. Bienvenidos. Vamos a leer lo que nos dice el hermano Raimundo en la reflexión del día de hoy, del versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y escrito está: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Qué forma tan hermosa y cuánto amor nos muestra el Todopoderoso, que nos dice así, invitándonos a todos a practicar cómo delegar todo lo que nos angustia y aflige cada día, para que disfrutemos la libertad de elegir ser feliz con lo que tenemos cada día, ya que nos entrega toda su creación con su gracia que es eterna, y lo hace porque somos su creación, y como sus hijos nos da sin reservas todo lo que necesitamos. Lo describe para la eternidad así: ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 1 y 2. Quiere decir que nos ama eternamente y para siempre es su fidelidad y misericordia. Aleluya. La reflexión del hermano Raimundo está hermosa, está muy bonita, pero estos versículos de Isaías, del capítulo 43 de Isaías, el primero y el segundo, es de verdad increíble para que no lo tomemos a la ligera, para que lo escuchemos atentamente, porque imagínense poner su nombre ahí cada uno de nosotros, que el Señor nos ha elegido, nos ha redimido y aparte nos va a cuidar para siempre. Es hermoso el versículo cuando nosotros lo comprendemos, lo que dice estos versículos de Isaías 43, porque si nos los aplicamos a nosotros, verán lo que dice el Señor de cada uno de nosotros. Oh formador tuyo, yo te creé, yo te cuidaré. Híjole, no, es increíble. Pero vámonos a la lectura del día de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo número 11 del libro primero de Crónicas, y escrito está: David es proclamado rey. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne, también antes de ahora. Mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También el Señor tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Miló hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerlo rey sobre Israel conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de estos estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ahoetita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, cuando estaban ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí uno que parecía de tierra llena de cebada, y oyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Y de los 3 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén.
David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodó de Belén, Samot, Herodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iquis Tecoita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Usatita, Ilai, Aoita, Maari, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaya Piratonita, Urai del río Gaaz, Abiel Arbotita, Asmavet Barumita, Eliab Saibonita, los hijos de Asem Gisonita, Jonatán, hijo de Saje Aratita, Ayam, hijo de Sacar Aratita, Elifal, hijo de Ur, Efer Mequerotita, Ahías Pelonita, Erro Carmelita, Narat, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Sele Camonita, Naharai Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira Itrita, Gareb Itrita, Urías Eteo, Sabad, hijo de Aiai, Adina, hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat Mitnitita, Isías Astoratita, Sama y Jeiel, hijos de Otama Aroerita, Gedeael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel Maabatita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam, Idma Moabita, Eliel, Obel y Jaasiel Mesobaita. Capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Escrito está: el ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el príncipe Aiezer, después Joás, hijos de Sema Gaabatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jeúa, Anatotita, Ismaías, Gabaunita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabed, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Sarufita, Elcana, Isaías, Azareel, Joaseer y Jasobeam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam y de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ese era el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si han venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con ustedes, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl.
Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Seletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a la campaña, prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulas y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13 del primer libro de Crónicas, el Señor dice así: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl nos hemos hecho caso de ella, y dijo no hemos hecho caso de ella, y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, pero para pasar de ahí el arca del Señor Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió ahí delante de Dios, y David tuvo pesar, porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo a David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Con esto terminamos los capítulos del día de hoy. Vamos al corriente. Les ofrezco una disculpa porque ayer no pudimos leer, pero vamos al corriente, vamos exactamente al corriente. De hecho, en el Nuevo Testamento vamos un poco adelantados, pero aquí vamos al corriente. Vemos la historia de David, pero ahora lo que vemos aquí es un poquito más a detalle los valientes de David y el ejército que tenía para seguirlo. Recuerden que lo habían nombrado rey sobre Judá primeramente, y ya después lo nombraron rey sobre Israel. Eso lo vimos en el segundo de Samuel y en Primera de Reyes.
Aquí más bien la narración del escritor se centra en el nombre de aquellos que le ayudaron a David, cómo David les correspondía con esa fidelidad que le habían mostrado y cómo fue formando un ejército grandísimo, dice la palabra que como el ejército de Dios, como una, como, ¿cómo decirlo? Como una parábola. Pero aún así, sí David ya tenía un ejército numeroso, hombres dispuestos para la guerra, hombres dispuestos para que lo siguieran, y además siempre me ha sorprendido por qué en la narración de la palabra de Dios muestran los hechos de estos personajes, ¿no? Un loquito que mató 2 leones y el tercero por diversión. Otros 2 que mataron a 300 con una lanza. Faltó el que se le quedó entumida la mano, ¿no? Con su espada. Otro que mató a un egipcio, que el egipcio venía con lanza y él con un garrote baja le quita la lanza y con eso se lo escabecha. Estaban, no, sí traía un ejército David que con esos puros hombres, por eso conquistó David tanto. Digo, el Señor se los dio, el Señor lo guió y él dependía de Dios, pero con esos hombres y el ejército que tenía, ¿para qué quería más? De hecho, vemos también por qué Joab fue nombrado general de todo el ejército de David, por el simple hecho de subir a derrotar una ciudad que David quería que la derrotaran, y así se hizo. Bueno, vamos a leer, vamos a terminar de leer el capítulo 12 del Evangelio de Judas y el Señor, perdón, del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: tesoro en el cielo, no teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que es lo que posean y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. El siervo vigilante: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús, causa de división: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocen este tiempo? Decía también a la multitud: ven la nube que sale del poniente, y luego dicen: agua viene, y así sucede. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice: hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca.
Con eso terminamos el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. ¿Qué nos enseña aquí? Creo que lo importante que debemos de notar es cómo el Señor Jesús nos llama a estar preparados con la palabra del siervo fiel. Sí, y después lo dice con el, ¿cómo se llama? Con el siervo que sabía a qué horas iba a llegar su Señor, ¿no? Donde dice, aquí está bien, dice, aquel siervo, no sé, ¿dónde está? Aquí está. Y recibirá, pondrá su... ¿dónde lo leímos? Por aquí lo leímos, ¿no? Ah, sí, aquí está, obviamente, en el siervo vigilante. Dice, pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros de verdad, si en la palabra de Dios de verdad nos hubiera dado una fecha exacta para su segunda venida, no como esos falsos pastores ridículos que se equivocan más de 3 veces y la gente lo sigue siguiendo. No me explico por qué cuando se han equivocado tantas veces, pero bueno, cada quien elige el camino para llegar al infierno. Lo que nos está diciendo el Señor es que cada uno de nosotros debe de estar preparado como si el Señor viniera dentro de 5 minutos. Si nosotros supiéramos que el Señor viene el primer día de agosto a las 12 del día, les apuesto que todo junio y julio íbamos a estar haciendo lo que se nos diera la gana. Y un día antes de que viniera el Señor a la fecha y horas señaladas, íbamos a abarrotar las iglesias, nos íbamos a poner de rodillas a pedirle perdón cuando ya vivimos una vida loca. Eso es no lo que no le agrada al Señor. Al Señor le agrada que estemos preparados. ¿Cómo estamos preparados? Con oración, con ayuno, con predicar el Evangelio, con hacer su voluntad. Eso es estar preparados, eso es estar velando, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, discernir las Escrituras. Eso es lo que nos llama el Señor a estar preparados para su segunda venida. Si nosotros no estamos preparados, y va a pasar mucho, por eso ese versículo tan terrible de la palabra de Dios que dice, no todo el que me diga al Señor, Señor, entrará en mi casa, sino solamente aquellos que hicieron su voluntad. Muchos cristianos de domingo van a pensar que cuando venga el Señor por su iglesia, se van a ir ellos, cuando nunca estuvieron preparados, solamente eran cristianos de domingo, solamente eran cristianos denominacionales, y ni con sus testimonios, ni con sus actitudes, ni con su boca, dieron muestras de haber tenido una regeneración espiritual. Luego entonces, solamente aquellos que se conserven en oración, dependiendo del Señor, confiando en el Señor, haciendo su voluntad, son los que van a estar preparados cuando venga su Señor. ¿Y qué es lo que nos va a decir el Señor? Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es a lo que nos va a llamar el Señor Jesucristo. Y la otra, cuando no estemos velando, haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer, ¿qué es lo que nos va a decir el Señor? Nunca te conocí, pero nosotros echamos demonios, profetizamos, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego y azufre eternamente. Si no leemos la palabra, si no predicamos evangelio, si no nos mantenemos en oración y ayuno, más en oración que en ayuno, ¿cómo podríamos estar preparados? Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias mi Señor Jesús, porque tú nos adviertes de manera muy clara cómo es que quieres que estemos preparados, cómo es que podemos esperar con amor, con gozo, con alegría tu segunda venida. No sabemos, Señor, si nos va a tocar en esta vida, no sabemos si le va a tocar a las generaciones venideras. Eso no nos importa, Señor, porque lo que hacemos es estar preparados, como si tú vinieras dentro de 5 minutos. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, que son muchas, que diariamente pecamos, que lo hacemos por esta carne, por este mundo caído, pero diario nos mantenemos con el ánimo de no volverlo a hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú nos has pedido, como los santos elegidos por ti. Te agradecemos también por la vida que nos das, Señor, porque nos haces pasar tribulaciones, pero no para divertirte ni por hacernos sufrir, sino porque eso nos va a hacer crecer espiritualmente. Te agradecemos también, Señor, por todas las enfermedades que nos envías a nosotros, porque sabemos que están dentro de tu plan y que bajo tu voluntad tú nos sanarás, Señor, o nos llamarás a servirte en tu reino eternamente. Gracias, bendito Señor, por el amor con el que nos cuidas, por la salud que nos das, por la protección con la que nos guardas cada día. Bendito sea tu nombre entre las naciones, y que pronto, Señor, toda rodilla se doble delante de ti, reconociéndote como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y guarde, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.